Compartir con vosotros un par de versículos, algo que pienso mucho en ello y es algo que me sorprende del Señor, ¿no? Del Señor Jesús. Cómo Él vino a la tierra, ¿no? Y se humilló y se hizo en forma de siervo, ¿no? Siendo Él Dios mismo y teniendo Él toda la autoridad del universo. Y cómo Él se sometió y se hizo siervo para venir a salvarnos, ¿no? Es la luz, Él es la luz del mundo y vino para que no andemos en tinieblas, ¿no? Y vemos como en estos versículos, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 41 y 50, y esto es lo que me maravilla del Señor Jesús, ¿no? Su obediencia al Padre. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto es impresionante, porque Él se sometió a la voluntad de su Padre, voluntariamente. Él vino a la tierra para darnos vida eterna, como dice aquí mismo. Y me maravilla cómo Él se somete al Padre hasta el punto de decir que Él no habla por su propia cuenta. Que lo que Él habla se lo ha dicho anteriormente el Padre, ¿no? Y aquí está Jesús ejerciendo de profeta, ¿no? Vemos como en el Antiguo Testamento, como Moisés era profeta de Dios, ¿no? Y cuando Dios le dijo que fuera Faraón, él puso por excusa que era torpe de palabra, le dijo que iba a poner a Aarón, a su hermano, como profeta y a Moisés como si fuera Dios, ¿no? Y eso es lo que hace un profeta, hablar de parte de Dios. Y aquí Jesús está ejerciendo de profeta. Y él podría hablar y decir que esas son sus palabras, y él tenía autoridad suficiente para eso, pero vemos su humildad, cómo se somete. Y esto me hace pensar primeramente en mí y también en los hermanos que compartimos la palabra de Dios, ¿no? Que esto me hace pensar de que tengo que ser muy fiel a la palabra de Dios, que enseñar la palabra de Dios con fidelidad, porque si Cristo mismo, Cristo Jesús, siendo Dios mismo, no habló por su propia cuenta, como vemos aquí, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, cuanto más yo, ¿no? Que yo no soy nada. ¿Quién soy yo para hablar de la palabra de Dios? Porque Él pone ese deseo en nosotros de compartir la palabra y porque es un mandato, tenemos que compartir la palabra a los demás, pero nos tenemos que asegurar que seamos fieles a su palabra, ¿no? Y eso es lo que me maravilla el Señor, cómo Él se somete a su Padre y no habla de su propia cuenta, sino que habla de su mandamiento, ¿no? Que es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y tenemos que tener discernimiento, porque en estos tiempos, donde el Internet, el YouTube, vemos predicadores por muchos sitios y eso en parte es bueno, pero también tenemos que tener discernimiento a quien escuchamos, porque hay quien habla de parte de Dios, ¿no? Y son fieles y estudian la palabra de Dios, son fieles a su palabra, pero hay otros que no, que buscan su propia gloria. Y en el mismo Evangelio, en el capítulo 7, en versículo 16 al 18, dice, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que conoce la voluntad de Dios sabrá si Cristo hablaba de parte de Dios por su propia cuenta. Y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Tengamos discernimiento, seamos fieles a la palabra de Dios, porque si Cristo no lo hizo, sino que se sometió al Padre, nosotros nos tenemos que someter a la palabra. Otro timbre. Tenemos que someternos a la palabra y ser lo más fieles que podamos a su palabra. Bendiciones, hermanos.